Señor presidente, señoras y señores, queridos amigos, yo quiero agradecer en primer lugar la invitación del académico y profesor Díaz Barrado para formar parte de este ciclo sobre la política exterior de España, paralelo a otro ciclo que se ha celebrado. Ambos surgieron a instancias de nuestro presidente y fueron acogidos y tutelados por la Fundación Ibercaja, en especial por su director, don José Luis Rodrigo. Por consiguiente, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente al presidente Pizarro, que estaba en Teruel, que es donde se está bien, ¿no? Y ha hecho un viaje profeso a estar esta tarde aquí con nosotros, o sea que muchas gracias. Yo voy a hablar de un tema que se titula Propuestas hechas desde España para la independencia de América. Yo he escrito el texto como tengo por costumbre, y entonces voy a leerlo intercalando alguna cosa y comentando otras al margen de lo que diga, pero sobre todo lo he escrito para también atenerme al tiempo y no pasarme de él, ¿no? El desmoronamiento del imperio de ultramar y la consiguiente formación de las repúblicas hispanoamericanas se proyectan en un largo periodo, en la primera mitad del siglo XIX, del cual celebramos estos años pues el bicentenario, y se consuma con Cuba y Filipinas a fines del mismo siglo XIX. De ordinario, este proceso, el proceso de desgajamiento de las repúblicas iberoamericanas o hispanoamericanas de la metrópoli, de ordinario este proceso ha sido visto como un proceso de signo único, es decir, que en la interpretación normal, las antiguas posesiones de España, en un movimiento centrífugo general, habrían pugnado más pronto o más tarde por independizarse, mientras la metrópoli, oponiendo un movimiento de signo contrario, un movimiento centrípeto, habría tratado siempre de retenerlas. Tal interpretación, que es la interpretación normal, es sin embargo inexacta, puesto que desde muy pronto hubo en España voces que aconsejaban por diversas razones abandonar América, o bien en toda América o bien parte de ella. Es pues el caso que, como estas propuestas no son bien conocidas, me ha parecido oportuno estudiarlas y sistematizarlas. Trataré de ofrecer así un panorama resumido de las razones que desde la metrópoli aconsejaron en unos momentos u otros abandonar América. De entrada, cabría hacer una triple distinción a tenor de la naturaleza de esas propuestas. Unas sugerían el abandono de los territorios de ultramar por razones jurídicas, es decir, por creer que España no tenía título legal suficiente para ocupar y retener las tierras que había descubierto y luego había conquistado. Otras, en otros casos, se alegaron razones religiosas y morales, en tanto en cuanto la referencia a la evangelización como justificación para ocupar los territorios no les parecía aceptable. Y otras, en fin, esgrimieron razones de carácter técnico, de estricto carácter técnico o pragmático, dada la imposibilidad física de retener aquellos gigantescos territorios situados a enorme distancia que por lo mismo irremisiblemente habrían de perderse. Ahora bien, como las razones jurídicas y las morales se entremezclan, porque los títulos, como vamos a ver, de España, los títulos jurídicos que se alegan de España para, digamos, hacer justa la colonización y la presencia nuestra allí, se hacen en virtud de bulas de los papas, en concreto de un papa, Alejandro VI,
entonces las razones jurídicas, como digo, pues se entremezclan con las razones religiosas. En resumen, que hay dos tipos de razones, de hecho. Unas, las que pudiéramos llamar jurídico-morales, que se plantearon desde el principio, y otras, las razones de carácter técnico, que se plantearon al principio de manera, digamos, a modo de ensayo o de elucubración, y luego ya en el siglo XVIII muy en serio, con un carácter político. Primero, pues, razones jurídico-morales para abandonar América. Como antecedente de esta posición, hay que recordar las dos teorías que se habían mantenido en el mundo medieval. Ustedes me permitirán unos minutos que nos vayamos a la Edad Media. Las razones que se habían esgrimido en el mundo medieval y las dos teorías que había acerca de la incorporación de los territorios de infieles, es decir, de los pueblos encontrados por las expediciones de los portugueses a África y de los castellanos al Atlántico y concretamente a las Canarias. Considerando, como se consideraba, porque eso era así desde el principio, que los infieles fueran negros, blancos o amarillos o lo que fuera, eran seres humanos, los teólogos adoptaron dos posiciones según identificaran o no esa ley natural, la ley natural con la ley cristiana. Para los que creían que la ley natural y la cristiana eran lo mismo, el desconocimiento de la ley cristiana en pueblos que, por ejemplo, practicaban la antropofagia o los sacrificios rituales, etc., el incumplimiento de la ley cristiana facultaba para obligarles a cumplirla y, en última instancia, a convertirse, como podían ser obligados a cumplir la ley natural. Es un anticipo de lo que el derecho internacional, y aquí tenemos a un acreditado internacionalista, un anticipo de lo que el derecho internacional llama hoy día el derecho de injerencia, es decir, la posibilidad y la legitimidad de que se intervenga, de que los estados intervengan en otros estados que no cumplan o no respeten los derechos humanos de los súbditos. Un poco ese es el planteamiento. Por consiguiente, entonces, se entendía que si un pueblo no cumple el derecho natural, se puede intervenir para que lo cumpla. Se puede intervenir para impedir la antropofagia, por ejemplo, o los sacrificios rituales, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, si se identifica la ley natural con la ley cristiana, entonces eso quiere decir que se puede intervenir para que se cumpla la ley cristiana y para que los que no son cristianos se conviertan. Como había escrito un teólogo, Egidio Romano, un destacado representante de esta interpretación, los que no conocen a Dios no pueden poseer justamente lo que Dios da. Es decir, que todos los no cristianos poseían de manera injusta, sin título, las tierras en las que estaban, y por consiguiente se les podía arrebatar, porque, como les digo, no eran poseedores legítimos. De modo distinto, y esta es la otra corriente, completamente diferente, de modo distinto, otra corriente doctrinal, encabezada por Santo Tomás y sus discípulos, estimaban que la ley natural y la cristiana eran realidades distintas, por lo que esos pueblos infieles, aun no siendo cristianos, vivían conforme a una ley natural que les facultaba para ser propietarios y constituir sociedades políticas y rectos gobiernos. Santo Tomás, en la Suma Teológica, escribe: «Hay ciertos infieles que jamás recibieron la fe, como los gentiles y judíos. Y estos tales en manera alguna deben ser compelidos para que la crean, puesto que el creer es de la voluntad». Entramos en un tema absolutamente capital que se discutirá hasta la saciedad. Es decir, que el convertirse es un acto voluntario. No se puede obligar a nadie
a que se convierta. Esta polémica se trasladará en cierto modo a la situación de los indios en América, incidiendo en la legitimidad o ilegitimidad de lo que los españoles podían hacer allí. Según la doctrina dominante, el Papa era también señor de los infieles, o como había escrito el cardenal Ostiense, creemos, mejor dicho, sabemos que el Papa es vicario general de Jesucristo Salvador y que por ello tiene potestad no solo sobre los cristianos, sino también sobre todos los infieles. Por ello, cuando los portugueses intensificaron sus navegaciones a mediados del siglo XV hacia África, pretendiendo anexionarse tierras, piden que el Papa se las conceda, porque se le considera señor natural de todo. Y el Papa, en concreto Nicolás V, les dio una bula en 1455, que se llama Romanus Pontifex, en virtud de la cual concedía a los portugueses todas las tierras que descubrieran hacia el sur, siempre y cuando llevaran consigo la tarea de evangelizar a los que allí vivían. Con esa y otras bulas posteriores de otros pontífices, los portugueses lograron la cobertura legal y jurídica para su expansión ultramarina. A su vez, los castellanos, después de producirse el descubrimiento, para garantizar la legitimidad de su expansión por el Atlántico, piden también al Papa, Alejandro VI, unas bulas paralelas, recibiendo, entre otras, el 3 de mayo de 1493, es decir, a los pocos meses del descubrimiento de América, varias bulas. Esto de las bulas es una historia complejísima y fascinante, por otra parte, porque en 2 días se dieron 3 o 4 bulas, o 4 o 5 bulas. Entonces, pidieron una bula a imitación de lo que habían hecho los portugueses, y el Papa Alejandro VI, el 3 de mayo de 1493, dio la primera bula, que es la llamada Intercetera I. Y esta Intercetera I faculta a los castellanos para, lo mismo, descubrir territorios tal, hacia el oeste, los portugueses era hacia el sur, hacia el oeste, siempre y cuando, pues como en el caso anterior, se evangelice a los que allí viven. Y al día siguiente, cosa sorprendente, porque ya digo que esto de estas bulas, hay un artículo de mi maestro García Gallo, y maestro de muchos que están aquí, hay un artículo sobre las bulas alejandrinas, que es como un libro, una cosa complicadísima, que además suscitó una polémica historiográfica con otros autores, etc. Porque hay varias bulas, y varias bulas que se dan todas seguidas en 2 días. Perdonen. Vamos a ver si yo consigo saber cómo se para esto, ¿no? Que nunca... Bueno. Entonces, al día siguiente, como les digo, el 4 de mayo, el Papa Alejandro VI da otra bula, que es la Intercetera II. La Intercetera II es una bula que probablemente yo me atrevo a decir que sea el documento más importante que se ha dado desde el punto de vista jurídico en Occidente, porque la bula Intercetera II establecía una raya desde el polo norte al polo sur, en virtud de lo cual, imaginada la raya, lo que se descubriera al oeste era para Castilla y lo que quedara al este era para Portugal. Es decir, que España y Portugal, en resumen, se repartieron el orbe. Luego autores en el siglo XVII o XVIII, ingleses o alemanes o tal, que protestaban de ese reparto del mundo entre españoles y portugueses, decían, pero bueno, a ver, ¿dónde está el testamento de Adán que justifique que estos 2 señores, estos 2 pueblos, se han repartido el orbe la mitad para cada uno? ¿No? Bueno, esa bula Intercetera II, como digo, establecía esta raya
que exactamente era 100 leguas al oeste de las islas Cabo Verde. Y esa raya de las 100 leguas de la bula Intercetera II, por un tratado posterior con Portugal, el Tratado de Tordesillas, pues se corrió a 370 leguas, con lo cual eso fue muy perjudicial para España. Pero como este país es muy curioso, pues cuando se celebró el centenario, cuando el Tratado de Tordesillas es del año 94, pues en 1994, cuando los 500 años del Tratado de Tordesillas, los políticos echaron las campanas al vuelo, se hicieron todo tipo de celebraciones y nombraron comisario con todos los poderes a un gran amigo mío, por cierto, ¿no? Pero curiosamente el Tratado de Tordesillas fue un tratado perjudicial para España, porque ni más ni menos que por el Tratado de Tordesillas con relación a la Intercetera II, España perdió Brasil. O sea que fíjense ustedes la importancia del asunto, a pesar de lo cual, como les digo, se celebró naturalmente cogidos del brazo con los portugueses, ¿no? Bueno. Las bulas concedidas a los castellanos otorgan la plena autoridad de los territorios que se descubran, pero los conflictos que surgen al hacer la guerra para someterlos o el trato que se les da una vez vencidos provocan diversos conflictos de los que se hizo eco, en primer lugar, el dominico Antonio de Montesinos en un famoso sermón predicado en la isla española el 14 de diciembre de 1511, de tono ciertamente apocalíptico. Subido al púlpito, les dice a los que están asistiendo al oficio religioso: todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel servidumbre a aquestos indios? Todo ello llevó a la constitución de una primera junta de teólogos y juristas, a la que siguieran otras, y a que se abriera una polémica sobre la legitimidad de la presencia de España en América y lo que allí se podía o no se podía hacer. Polémica que conviene advertir, porque muchas veces eso no se advierte, que se piense lo que se piense de lo que en realidad se hizo, fue una polémica suscitada por españoles y que se desarrolló entre ellos mismos. Es decir, que nosotros no respondimos a acusaciones de terceros y tal, no. La polémica la planteamos nosotros mismos, a raíz, como digo, del famoso sermón de Montesinos. En esa polémica, como bien saben todos, pues una posición extrema la representa pues el padre Bartolomé de las Casas, para quien los indios no solamente son libres y gozan de todos los derechos, sino que solo pueden ser sometidos voluntariamente y tras una conversión también voluntaria. Pero el padre de las Casas, que por otra parte en estos tiempos pues, es visto pues, como el gran defensor de los derechos humanos, y hay multitud de institutos por el mundo de derechos humanos que llevan su nombre, el padre de las Casas en todo caso también es una personalidad controvertida, de tal manera, sobre todo a raíz de un famoso libro, en medio de la exaltación continua, quizá el más importante de los historiadores españoles, don Ramón Menéndez Pidal, escribió un libro que se titula El padre de las Casas, su doble personalidad. Y en ese libro, pues Menéndez Pidal, pues, bueno, en primer lugar decía que hacía notar las exageraciones del padre de las Casas, las criticaba y decía que el padre de las Casas que era una persona doble, que por una parte era un señor normal, un cristiano, un fraile cristiano, defensor de los indios y de la gente que sufría, etcétera, etcétera, y por otra parte un psicópata que tenía la obsesión de que todo lo que hacían los españoles estaba mal y de que todo lo que hacían los indios estaba bien.
o por lo menos si le hablaban de la antropofagia o de los sacrificios rituales, pues bueno, pues lo dejaba pasar como Kleinigkeiten, que dicen los alemanes, pequeñeces. Esto es una cosa pequeña, un detalle, ¿no? O sea, esto es el padre de las casas. Pero en todo caso, sobre el padre de las casas hay que advertir una cosa, al margen de la polémica, que es evidente, porque esto ya no es polémico, esto no es discutible, y es que el padre de las casas no es un opositor y crítico desde fuera del sistema, sino una persona a la que el rey y el Consejo de Indias consultan y piden informes, alguien que es alojado gratuitamente en la corte, que recibe pensiones y que desempeña en cierto modo un papel de opositor de una oposición fomentada por el propio gobierno. La radicalización de las distintas posiciones doctrinales, la violencia de la conquista en algunos territorios y otras circunstancias, y la existencia del padre de las casas, por supuesto, así como el peligro de condenación eterna de quienes sojuzguen a estos pueblos, hizo mella en Carlos V, quien consideró seriamente la posibilidad de abandonar el Perú y devolverlo a los indios. Como escribió algunos años después Pedro Sarmiento de Gamboa en su Historia de los Incas, el emperador Don Carlos, de gloriosa memoria, estuvo a punto de dejarlas, las tierras del Perú, que eran lo que el enemigo de la fe de Cristo pretendía. Tal. Bueno, se planteó así, en plena conquista de América, debido a razones morales y a la tesis mantenida por algunos de que aquella no era una guerra justa, la posibilidad de abandonar el Perú. Y Carlos V probablemente hubiera abandonado el Perú si no hubiera sido por unas consideraciones de otro sabio dominico del padre Vitoria, que le hizo notar que el abandono del Perú llevaba consigo la renuncia a la evangelización. Y no solo eso, sino que además había gente que ya se había convertido, que quedaban allí solas y abandonadas. Y probablemente las razones del padre Vitoria son las que a Carlos V le contuvieron y por consiguiente no se tomó esa decisión. En segundo lugar, las razones técnicas. Tras la conquista de México, a mediados del siglo XVI, un fraile franciscano, el padre Toribio Benavente, conocido como Motolinía, escribe en su Historia de los Indios de la Nueva España lo siguiente: lo que esta tierra ruega a Dios es que dé mucha vida a su rey y muchos hijos, para que le dé un infante que la señoree y ennoblezca, porque en esto le va la vida. Y añade, porque una tierra tan grande y tan remota y apartada no se puede desde tan lejos gobernar, ni una cosa tan divisa de Castilla y tan apartada no puede perseverar sin padecer grande desolación y muchos trabajos. Es decir, lo que dice este fraile zamorano, él era de Zamora, pues son, como ustedes han oído, pues unas consideraciones de carácter técnico. Él no dice que sea justo o injusto, ni la bula del Papa, ni que tenga título o que no tenga título, sino que dice sencillamente que desde tan lejos no se puede gobernar América. Este sería, digamos, el precedente de las consideraciones técnicas. Paso por delante otras cosas porque veo que el reloj va demasiado deprisa. En el siglo XVIII, es decir, un par de siglos más tarde, hay un dictamen de los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes y el conde de Floridablanca, en una sesión del Consejo en marzo de este año, 1768, y ahí se insiste en los inconvenientes de un gobierno tan lejano, pues los vasallos en Indias, dice el dictamen, para amar a la matriz que es España, necesitan unir sus intereses, porque no pudiendo haber cariño a tanta distancia, solo se puede promover este bien haciéndoles percibir la dulzura y participación de las utilidades, honores y gracias. El dictamen, pues,
constata las dificultades de gobernar América desde España, pero no llega tan lejos como para considerar ese gobierno inviable. Se limita a proponer unos remedios extraordinarios, que son el intercambio de los criollos y los peninsulares en el desempeño de cargos de la monarquía, así como, por ejemplo, pues que elegir diputados americanos para las Cortes españolas. Pero, en fin, la cosa queda simplemente en eso. El primer personaje, el primer autor que sobre estos problemas llega a plantear una propuesta formal de abandono de América es el intendente del Ejército y Real Hacienda de Venezuela, José de Ábalos, quien en septiembre de 1781 dirige al rey desde Caracas una representación que se titula así, representación en la que pronostica la independencia de América y sugiere la creación de varias monarquías en el Nuevo Mundo. La representación comienza con un preámbulo congratulándose de la salud política de la monarquía y luego pues denuncia un hecho evidente, sencillamente evidente, que este hombre con una enorme lucidez pone negro sobre blanco. Y es que dice, todos los imperios, absolutamente todos los imperios, una vez que han llegado a la fase álgida de máximo poder o de máxima extensión en territorios, inician un proceso de caída. Hay otro autor español, Saavedra Fajardo, que escribió una obra en la que hace un símil con la flecha que sube y baja. Y dice que toda flecha que sube, baja, y la que sube más alto, cae desde más alto. Y entonces Ábalos, el señor citado antes, recuerda que eso le ha pasado, es decir, el fenómeno de que un imperio cuando llega a un gran poder, luego inicia ya una fase de caída y de decadencia, pues que eso ha pasado en el Imperio Romano, ha pasado en el Imperio Persa, ha pasado absolutamente en todos los imperios. Y por si no quedara claro, él dice, está pasando también en el propio Imperio Español. Y él recuerden ustedes a su vez que habla en 1781, él recuerda el Imperio Español en la época de Felipe II y hace notar, que no ha pasado tampoco muchísimo tiempo, bueno, un siglo y medio, y hace notar que ya se han perdido los territorios del norte de Europa, que se ha perdido Portugal y tal. Por consiguiente, que es completamente inexorable el proceso de decadencia. Entonces, antes de que eso se produzca, él le dice al rey, se digne resolver vuestra majestad con su regia generosidad a desprenderse de las provincias comprendidas en los distritos a que se extienden las audiencias de Lima, Quito, Chile y La Plata. Es decir, porque América está lejos, pero hay territorios que están más lejos que otros, como es evidente. Estos, como habrán observado, son los territorios más lejanos. Pues que el rey se desprenda de eso y constituya allí diferentes monarquías a la que destine los príncipes de la augusta casa de vuestra majestad, y que esto se ejecute con la brevedad que exige el riesgo que corre y el conocimiento del actual sistema. Pues simplemente esto, ¿no? Ya ven ustedes, este señor Ábalos, por cierto, bastante desconocido, es el primero que en el año 1781 diagnostica el fenómeno del ineluctable proceso de caída de España o de caída del imperio, de reducción del imperio, y sugiere la solución de establecer unas monarquías con unos príncipes de la Casa Real. Bien, cuando se habla en todo caso de constituir unas monarquías en América, para hacer frente a un proceso independentista inexorable,
pues es obligado referirse a lo que ha tenido siempre más fama y es más conocido, que es en concreto el famoso, es decir, que ese sí que es famoso, más famoso que el anterior, que Ábalos, el famoso memorial del conde de Aranda, en el que atribuido al conde de Aranda, en el que el conde de Aranda pues, sugería también la creación de 3 monarquías en América, ¿no? Yo no me voy a entretener mucho en esto porque el conde de Aranda, como saben ustedes, y si no yo lo recuerdo telegráficamente, es un militar y político que fue presidente del Consejo de Castilla, una carrera brillantísima, que luego fue embajador en 2 países y luego en el tercero, en Francia. Estaba en París cuando se produce el conflicto de las colonias, de las 13 colonias de lo que serán los Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Entonces Aranda está a favor, se pone claramente en contra de Inglaterra y patrocina esa política, pues que digamos de subyugar las pretensiones inglesas y que se independicen los Estados Unidos. Esto lo hace en un texto, o presuntamente lo hace, según se ha dicho siempre, en un texto que es un memorial que escribió ese mismo año, que presentó a Carlos III y que Carlos III no le habría hecho caso. No, bueno. Yo no dedico más tiempo al memorial porque yo ya me he manifestado sobre esto, creo que es un memorial que se falsificó en el siglo XIX y tal. Pero, así de sencillo, se falsificó, que falsificaron los exiliados españoles en París en el siglo XIX. Pero el conde de Aranda tiene otra idea sobre América que en cambio es muy desconocida, El conde de Aranda tiene otro proyecto sobre América enormemente lúcido, que desde luego es suyo, absolutamente suyo, porque está en una carta al conde de Floridablanca, cuya carta pueden ver ustedes, yo la he tenido en mis manos en el archivo de Simancas. Es una carta del 12 de marzo de 1786, en la que Aranda le escribe a Floridablanca. Aranda era el embajador en París, Floridablanca era el ministro de Estado, por consiguiente su superior jerárquico. Y le escribe una carta a propósito de la situación de América, y esta carta trata 2 cosas. En primer lugar, trata el gobierno, diríamos, coyuntural de América, cómo hay que gobernar a América mientras América dependa de España. Y luego hace unas reflexiones de otro tipo, que me parecen a mí absolutamente geniales, hace unas reflexiones de otro tipo a propósito de lo que puede suceder del proceso independentista y de lo que España ha de hacer. O sea que yo me olvido del memorial este de antes y nos quedamos con la cartita del 12 de marzo. 2 cosas sobre América. Sobre el gobierno coyuntural, sobre el gobierno mientras América dependa de España. En 1754, o sea, el gobierno de la monarquía se hacía o estaba entonces en manos de los llamados secretarios del despacho o ministros, es decir, había 6 o 7 ministros por ramos, Estado, Justicia, Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en 1754 se creó un ministerio de Indias para el gobierno de las Indias, lo cual les pareció una genialidad, pero probablemente fue una barbaridad. ¿Por qué una barbaridad? Porque resulta que un señor, el ministro de Indias, dependía de él el 80% de los territorios de América, las islas Filipinas, el Caribe y tal. Un embajador inglés de uno de los ministros de Indias de esta época dijo que era sencillamente el hombre más poderoso de la tierra, que no había nadie que mandara más que él, que tuviera tantos territorios y tantas gentes bajo su jurisdicción.
1754. El conde de Aranda, en 1786, en esta carta a la que me estoy refiriendo, dice que esto es una barbaridad, que un señor solo no puede estar al frente de toda América, y por consiguiente lo que pide es que se suprima el Ministerio de Indias y que sus competencias se repartan entre todos los otros ministerios. Es decir, que el que sea ministro de Justicia, pues sea también ministro de Justicia de América, y el que sea ministro de Hacienda, lo sea de América. Pero no le hicieron caso. O sea, la cosa siguió así. Luego, porque hay que abreviar, ese único Ministerio de Indias se dividió en dos, uno para Gracia y Justicia y otro para Comercio y Hacienda, pero tampoco mejoraron las cosas, con lo cual ese fue siempre un gran problema, hasta que en 1790 se hizo lo que Aranda había preconizado, que era disolver los ministerios de Indias, ni uno, ni dos, ninguno, y repartir todas sus competencias entre los ministerios correspondientes de España. No sé si me he explicado con suficiente claridad. Bueno, pues la cartita del 12 de marzo tiene una primera parte dedicada, como digo, a lo que hay que hacer ahora. Y propone esto, que no haya Ministerio de Indias, que tal, no se le hace caso, y luego al final el tiempo le dará la razón y se llegará a lo que se llega, que es a la supresión de los ministerios de Indias. Pero luego, y esto sí que es fascinante, luego el conde de Aranda entra en otro tema, y es el tema de fondo. El tema de fondo es, pues el proceso independentista de alguna manera es inexorable, ¿qué es lo que podemos hacer? Y el conde de Aranda sugiere una cosa que sorprendentemente, a pesar de los centenares de estudios que hay sobre su figura, porque era una personalidad verdaderamente arrolladora, no se le ha prestado la atención que merece, porque propone lo siguiente. Ustedes verán que esto de las monarquías lo decía Ábalos, luego veremos que lo dirá Godoy y lo dicen otros muchos, pero lo que Aranda dice en la carta no lo ha dicho nadie, absolutamente nadie. ¿Qué propone el conde de Aranda que hay que hacer en América? Pues nada más y nada menos que lo siguiente. Él, con ese gracejo con que escribe, porque hay que leerle para encontrarse con el verdadero Aranda, él dice que lo que hay que hacer es convencer al señor de los fidalgos, él dice el señor de los fidalgos es el rey de Portugal, que hay que convencer para que se vaya a Brasil, para que los Braganza, que están reinando en Portugal, se trasladen a Brasil. Y entonces España les regala el virreinato del Perú, a cambio de que dejen los territorios que ocupan en la península ibérica, con lo cual España consigue la unidad política peninsular. La unidad política peninsular. Entonces, que se le ofrezca el virreinato del Perú, que entonces se juntaría al Brasil, que ya es propiedad de ellos o pertenece a Portugal. Y por otra parte, Aranda dice que se cree una monarquía en Buenos Aires, con los territorios de Argentina. Y si incluso al rey portugués le parece poco lo del virreinato del Perú, que se podría negociar Chile, porque Chile es un sitio tan lejano que España no va a poder controlar nunca. Es decir, esta es la verdadera porque figura en una carta firmada por él, que la puede ver cualquiera, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de Aranda, que yo, en lo que poco que sé de esto, pero no tiene antecedentes ni consecuentes, ni nadie dijo nada parecido antes, ni nadie dirá nada parecido después, a propósito del tema de la independencia. Por leer algo de Aranda, él le dice en la carta que va a soñar a Floridablanca. Floridablanca era una persona muy lista, pero absolutamente pragmático y sin el menor sentido del humor. Yo creo que por eso el conde de Aranda lo desquiciaba un poco, ¿no?
porque el conde de Aranda tenía mucha gracia y una manera de escribir muy peculiar, ¿no? Y le dice: dirá vuestra excelencia que yo sueño a veces. Dice: pues vaya mi confirmación, vea cómo sueño. Y sigue: mi tema es que no podemos sostener el total de nuestra América ni por su extensión ni por la indisposición de algunas partes de ella tan distantes de nuestras fuerzas. Portugal, vaya pues de sueño, Portugal es lo que más nos convendría, y que solo él nos sería más útil que todo el continente de América, exceptuando las islas del Caribe. Yo soñaría el adquirir Portugal con el Perú, es decir, entregando el Perú al rey de Portugal para que se vaya. Yo soñaría adquirir Portugal con el Perú. Establecería un infante en Buenos Aires, dándole también el Chile. Si se ponía pesado o le parecía poco, pues dándole también el Chile, y para hacer declinar la balanza a gusto de Portugal en favor de la idea. Y si no, se lo daría igualmente al infante de Buenos Aires. En resumen, lo que Aranda propone es: rey de Portugal, que se vaya, Casa de Braganza, que se vaya a América, que se instale en el gigantesco Brasil. Nosotros le damos el virreinato del Perú, que es colindante con el Brasil, y por consiguiente tiene todos esos territorios. Y nosotros constituimos una monarquía en Buenos Aires para los territorios del Río de la Plata. Y si al rey de Portugal le parece poco y tal, incluso lo que es negociable es el tema Chile. Si le parece poco, se le da también Chile. Y si no le parece poco y se conforma, pues Chile queda, que se integra en la monarquía de Buenos Aires. Ese es el plan de Aranda sobre América. ¿Qué contestó? Dice él en otro pasaje, dice: si yo fuera portugués, aceptaría el cambio, porque allá, gran señor, y sin los riesgos de lo de acá, también un día y otro, sería más sólido y grande que el rincón de la Lusitania. O sea, que lo de América, pues que sería más grande que lo que tiene ahora, el rincón de la Lusitania. Y siendo lo que soy, buen vasallo de la corona, preferiré el reunir el de Portugal, aunque parezca que se les daría un gran mundo. Bien, a esta sorprendente propuesta contestó Floridablanca de la manera siguiente: el remedio de la América, por los términos que vuestra excelencia dice que sueña, es más para deseado que para conseguido. Por más que chillen los indianos y los que han estado allá, crea vuestra excelencia que nuestras Indias están mejor ahora que nunca. Y luego le comenta, o sea, Floridablanca le dice que la situación no es para tanto, que más o menos es controlable, yo creo que con una falta de sentido de lo que iba a suceder, y luego le dice: la especie del cambio con Portugal, es graciosa. Eso es todo lo que se le ocurre a Floridablanca. Es graciosa. Dice utinam, es decir, ojalá, como diciendo, ojalá que se pudiera hacer, pero bueno, no llega a entrar en el tema, ni luego se intenta y luego se olvida. Y esto es lo que Aranda dice con respecto al tema que hoy nos ocupa. A fines del siglo XVIII, todavía en vida de Aranda, un paisano suyo, Victorián de Villava, rector de la Universidad de Huesca y luego fiscal de la Audiencia de Charcas, da a luz ciertos apuntes para una reforma de España sin trastorno del gobierno ni de la religión, donde se califica a América como la más extensa y más bella parte del universo, reconociéndose como inevitable la independencia, por su magnitud, por su distancia y por sus proporciones. Y dice: pues no está en un estado natural mandada por la Europa. Es decir, no se trata, por tanto, de una
propuesta política, sino que lo que sostiene este señor de Huesca, lo que sostiene Villaba, es que América gobernada desde Europa no está en su estado natural y que América se tiene que gobernar desde América. Esta es la siguiente intervención que yo conozco, por lo menos que yo conozco, a propósito de este tema, que tuvo un cierto eco. En el siglo XIX nos encontramos con la propuesta que hace el valido de Carlos IV, que hace Godoy, y que luego pues recoge en sus memorias. Godoy recuerda los problemas, si leen las memorias de Godoy, esto está explicado con todo detenimiento, porque fue una propuesta que hizo él al rey y que, como verán, acabó mal. Godoy recuerda o digamos coteja los reinados de Carlos III y de Carlos IV, donde él ha mandado, y más o menos da a entender que todo lo problemático del reinado de Carlos III pues ha cambiado, porque en el reinado de Carlos IV pues hay mucha paz y no hay mayores problemas, ¿no? Pero en todo caso, él sugiere, dice, mi pensamiento es que en lugar de virreyes, los virreyes, como es bien sabido, pues eran los que gobernaban los grandes territorios americanos. Mi pensamiento es que en lugar de virreyes fuesen nuestros infantes a la América, que tomasen el título de príncipes regentes, que se hiciesen amar allí, que llenasen con su presencia la ambición y el orgullo de aquellos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el proyecto de Godoy, proyecto que no es tan radical como los anteriores, porque de alguna manera pues, se sitúa en un punto intermedio de reconocimiento de la independencia y de los príncipes regentes. Pero Carlos IV no se atrevió, y con toda la razón del mundo, a resolver esto por sí mismo, porque además Godoy proponía en concreto, hablaba de 5 virreinatos que había que darle a 5 personas. Uno era los hijos menores del rey, su hermano, el sobrino, que era el infante don Pedro, y el propio y él mismo, o sea que él se adjudicaba un virreinato. Entonces, Carlos IV, absolutamente turbado con este dichoso asunto, que se lo proponía a una persona de máxima confianza, pero él dijo con toda razón que era un problema tan complejo y de tanta envergadura que él tenía que someterlo a consulta. Entonces facultó a un ministro que se llamaba Caballero, y al tal Caballero le entregó unas cartas del puño y letra del rey, dirigida a personalidades de la vida política y religiosa de España, pidiéndoles que opinaran sobre esa posibilidad que le ofrecía Godoy. O sea, hablándoles de que evidentemente la situación del futuro era muy oscura y que tenía esa propuesta y que opinaran. El ministro envió esto a distintas gentes, unas 12 o 14 personas, de una manera además pues un tanto misteriosa y un tanto macabra, porque se mandó con tanto secreto que el ministro escribía una carta al personaje al que se le consultaba, por ejemplo, al obispo de Orense, que se le consultó, y se adjuntaba una carta dentro, cerrada, de puño y letra del rey. Y se le decía que esa carta solamente la podía abrir él. Y le decía, por si acaso también, si te mueres, entonces que no la abra nadie, que la devuelvan a la corte. O sea que se tenían en cuenta todas las posibilidades. O sea que de esa manera ultrasecreta, el rey Carlos IV consultó la propuesta de Godoy de en lugar de 5 virreyes, pues que hubiera pues 5 personas de la familia real más el propio valido que ocuparan esos territorios.
Entonces conocemos algunas respuestas, normalmente negativas. Debió haber también alguna respuesta positiva, pero en fin, el caso concreto es que la cuestión era de tanta envergadura y tan polémica que al final Carlos IV no hizo nada y el proyecto quedó en proyecto. La última, ya para concluir, de las propuestas de concesión de la independencia a América, a la que voy a referirme, es la que contiene en el voto particular, de un consejero de Estado, otro señor desconocido, llamado Gabriel Ciscar, con ocasión de cierta consulta del Consejo de Estado, de 7 de noviembre de 1821. Es decir, en plena crisis de la independencia y en concreto de la independencia de México, hay una consulta del Consejo de Estado cuando ya se había firmado el Plan de Iguala en México y luego el Tratado de Córdoba. Quiero decir que ya estaban hechos los proyectos del México independiente. Entonces el Consejo de Estado se reúne y entonces en esas condiciones extremas emite el Consejo un dictamen en el cual se ratifica en la tesis oficial y tradicional de España. Es decir, América no se cede. Esto lo que hay que hacer es arreglarlo, someterlo y tal, pero no podemos contemplar la independencia como algo que realmente va a suceder. Imagínense ustedes en un año ya tan avanzado. Entonces, ese dictamen del Consejo de Estado tiene un único voto particular, un voto particular discrepante, y es el voto de este Ciscar, que era un valenciano de Oliva, carrera política, y que había sido, entre otras cosas, ministro de Marina. Este personaje, que se apartó del sentir general con un voto particular, escribió en ese voto particular lo siguiente: el infrascrito cree que el continente de la América Española es imposible que sea bien gobernado desde Madrid, por la vastísima extensión de aquellos países y por su larguísima distancia a la metrópoli, con interposición de mucho más de 1000 leguas de mar. En algunos casos es más, como saben, una legua son 5,5 kilómetros. De aquí resulta la gran dificultad que experimentan aquellos naturales para elevar al gobierno sus recursos y solicitudes, y la extraordinaria morosidad de las providencias. Es decir, uno de los problemas del gobierno de América, debido a la distancia, es que se consultaban asuntos desde América que cuando eran respondidos desde Madrid, o bien ya se habían resuelto o definitivamente se habían estropeado y no tenían ya ninguna solución, ¿no? Pero como ven ustedes, aquí este señor Ciscar no se anda con sutilezas ni tal, sino que dice claramente que América no se puede gobernar desde aquí, resulta ingobernable. Por consiguiente, no se trata de arreglar las quejas de los indianos y de los criollos, incorporando a algunos como diputados en España o con otros remedios, porque además esta solución de que los criollos vengan a España a desempeñar cargos públicos, también moralmente, según decían los obispos, pues era una propuesta muy peligrosa, porque rompía las familias, porque a veces pues iba el señor solo, como cuando vinieron los diputados americanos a las Cortes de Cádiz, y naturalmente pues volvía a lo mejor 2 años o 3 más tarde, ¿no? En fin, esta es aconsejaba así, para resolver una situación que ya entonces era un gravísimo problema, constituir sin pérdida de tiempo, dice él, 4 o más estados independientes. Aquí ya no se habla ni de virreinatos, ni de infantes, ni de nada. Aquí ya se habla de estados independientes, enlazados entre sí con el de la España peninsular por medio de federaciones adaptadas a las circunstancias de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Esta constitución de estados federados, puntualiza Ciscar, podría parecer poco conforme con la Constitución. Es decir, él se plantea
si esa propuesta es una propuesta constitucional o no lo es. Y llega a la siguiente curiosa conclusión. Si la propuesta es constitucional, es decir, que no va en contra de lo que la Constitución dispone, entonces que se haga. Y si la propuesta es inconstitucional, que no se haga porque no se debe hacer nada inconstitucional, pero en ese caso que se les conceda la independencia directa a todos los territorios de América. Y terminemos ya la historia de una vez. O sea, como ven, no se andaba con muchos miramientos, y contemplaba hasta esa posibilidad o eventualidad de que la propuesta estuviera en contra de lo que la Inquisición prescribía, y sencillamente pues, si se podía adaptar a lo que la Inquisición, a lo que la Constitución decía, pues como he dicho antes, que se haga, y si no se puede adaptar, sencillamente que nos olvidemos de todo y que se conceda ya la independencia a los territorios de América, manteniendo siempre, por eso quizás sería más dolorosa la pérdida de Cuba, porque absolutamente todos los autores, antes y después, que propugnan abandonar parte de América o toda América, todo el mundo insiste en retener las islas del Caribe, y concretamente Cuba. La propuesta de Ciscar, en fin, y termino, coincidía en buena medida con la de Ábalos. Había hablado de 3 o 4 diferentes monarquías, y aquel de 4 o más estados independientes, y coincide también, evidentemente, con el memorial atribuido a Aranda en la pretensión de retener las posesiones del Caribe. Ninguna de las propuestas, y acabamos, prosperó, y se consumó una independencia de América pura y dura, resultado de guerras que tal vez pudo haberse encarrilado de forma pacífica si se hubieran adoptado alguna de estas medidas más flexibles y conciliadoras. Y nada más, muchas gracias.